Buenas tardes a todos. Arrancamos con un nuevo programa de Make Internacional, donde vamos a estar hablando de, bueno, de política internacional y también de cosas un poco también sociales, ¿no? Como el programa de hoy, que hoy nos compete un tema muy importante, ¿no? Que fue el tema del COVID y la peste negra. Vamos a recordar la peste negra en un tono comparativo. Pero bueno, no voy a estar solo hablando de todos estos temas. Vamos a presentar a la mesa. Martina, ¿cómo le va a la colorada del grupo? ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien? Todo correcto, todo perfecto. También, bueno, vamos a estar hablando con Jimena Villalba, Manchula, para los amigos. Hola, Lautaro. También tenemos al Colorado. ¿Cómo le va, Colo? Al otro Colorado, vamos, al del sexo masculino, ¿no? Claro, empezaste diciendo la única colorada del grupo. Tienes razón. Bueno, me quedé medio excluido. Tiene razón. Y tenemos también a Sol Gatopoulos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Ah, estamos con una onda impresionante el grupo. Bueno, vamos a estar empezando hablando del primer tema, que va a ser las causas, ¿no? Y el tema comparativo entre las dos epidemias, si así se puede decir. Vamos a hablar de las causas. Y para hablar de las causas, tenemos a la Colorada, que no es la única. Así que vamos a estar hablando un poquito de la peste negra, de las causas de la misma. Bueno, arrancamos. Te cuento. Las causas de la peste negra se remiten al siglo XIV, donde fue la etapa de más contagios entre 1346 y 1356. Esta peste afectó principalmente a Europa, Asia y África. Más o menos causó un total de 200 millones de muertes. Comparándolo hoy en día, el COVID solo ha causado 6 millones. Así que ahí ya entramos en una comparativa diferente. Claro, es algo inmenso al lado de lo que vivimos hoy, teniendo en cuenta que un tercio de la población europea murió en ese momento. Bien, sobre su origen, se cree que se inició en Asia, desde donde viajó a lo largo de la ruta de la seda hasta Europa, contagiando así a cientos de personas. Esta peste se contagiaba a través de una bacteria que producían las pulgas, y claramente, en esa época, la sociedad estaba invadida de ratas. Estas ratas portaban pulgas, así contagiaban a los hombres, es decir, que no se transmitía entre personas, sino de animal a hombre. Otra diferencia con el COVID. Bueno, al ser picados por las pulgas que portaban estas ratas, los humanos comenzaban a tener inflamaciones de hasta el tamaño de una manzana, que se llamaban bubos. Terrible. Este tamaño se llamaba bubos. Por eso también se le dice peste bubónica. O también otro de los síntomas que podían presentar eran manchas negras en la piel. Por eso también el nombre de peste negra. Esto era terrible, ya que este virus incubaba entre 2 y 3 semanas y el paciente de esa época moría de 3 a 5 días. No, era letal. Al toque. Sí, era Muy letal. Muy rápido todo. Y con el tema de consecuencias de esa misma peste negra. Una de las consecuencias que produjo esto fue como, al morir tanta gente, se mudaron de los campos a las ciudades, se produjo un ascenso de la burguesía, también el renacimiento y sobre todo el cambio geográfico, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay algún tipo de dato así como relevante, como saliendo un poco de esto? Y viste que como esto se produjo en la Edad Media, como que había distintas acepciones del origen de esto. Unos veían la enfermedad como una consecuencia de la alineación de los astros, otros buscaban chivo expiatorio en los judíos, por ejemplo, que fueron lamentablemente masacrados entre el 48 y el 49. También otro dato que te puedo tirar es que en esta época ya existía la cuarentena, se cerraban las fronteras y dentro de todo fue algo efectivo para parar un poco lo que fue la peste. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad que todavía no se ha erradicado, ya que también, en 2017, hace pocos años, hubo un rebrote, donde murieron 200 personas, o sea, no se ha terminado. Y también existía como una especie como de barbijo para ellos. Ahí la peste negra, ¿no? Claro. Así como la cuarentena también estaba el barbijo, una especie de barbijo, que eran unas máscaras con unos picos larguísimos como de cuervo, que
eran usadas por los médicos de ese momento. Con esta máscara ellos se cubrían con perfumes y especias para no contagiarse al tratar a los pacientes. Perfecto. Y ahora vamos a estar también hablando del COVID, porque ahí estuvimos hablando, a recordar a la gente, estuvimos ahí hablando de la peste negra, de las causas, y ahora vamos a estar hablando un poco del COVID. Me decías ahí, Marti. Bueno, una diferencia que te puedo connotar con facilidad es que estalla en 2019, o sea, cientos de años Cada después. siglo XXI En ya. China también, ahí tenés una similitud con Ujú. la peste negra que estalla en Asia. Se vuelve pandemia mundial en 2020 y hoy por hoy, si bien el virus tiene un origen desconocido, existe la posibilidad de que la fuente inicial sea por un animal. Se dice mucho lo del murciélago, que luego, a diferencia de la peste negra, con el COVID, el contagio se produce de persona a A persona. persona, En claro. cambio, la peste negra era zoónica, es decir, de animal a persona. Bueno, también vamos a hablar de las precauciones, ¿no? Que se tenía por ese siglo y ahora y en el siglo XXI hubo diferentes precauciones y para eso nos va a estar hablando Solga Topoulos, quien estaba con mucha energía cuando arrancamos el programa. Hola, ¿qué tal? Bueno, como dijo la Colo, eh, la peste negra en sí se transmite a través de parásitos que vivían en animales como las ratas o los roedores y se transmite a través de pulgas. Para tratar la peste, los doctores hacían intervenciones quirúrgicas para quitar los bubones endurecidos de la ingle, axilas y cuello. En caso de que los bubones no aparecieran, le daban al enfermo purgas, pomadas caseras u orines. También quemaban hierbas aromáticas para purificar el ambiente o usaban azufre para combatir la contaminación del aire, y la única medida que logró ser útil en ese momento fue la quema de ropa, pieles y alfombras de las personas enfermas, porque acababan con las pulgas. Algo que hoy en día sería una locura, o sea, hoy que te digan, no, por el COVID tenés que quemar toda tu ropa es una locura. Hoy en Me día muero. eso, claramente eso no pasa. Eh, ¿Quedó algo más de peste negra o pasamos con el tema de COVID? No, peste negra, eso era Ok, el, COVID entonces, el contexto. precauciones. Bueno, para evitar la propagación de COVID, al principio se recomendaba, y ahora también, una distancia de seguridad con otras personas de 1 metro como mínimo, utilizar mascarillas en público, que ahora está un poco más agilizado con ese tema, pero igualmente hay que seguir usando. Priorizar los espacios abiertos y como una ventilación en lugar de los espacios cerrados, lavarse las manos con frecuencia, usar jabón y agua, o un desinfectante de manos a base de alcohol, vacunarse, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, y si alguno tiene alguno de los síntomas de COVID-19, ir a un centro médico adecuado e hisoparse. Si da positivo, se recomienda un aislamiento de 15 días, aunque actualmente se redujo a 10. Bueno, muchísimo más controlado de lo que fue también las precauciones de un poco bastante más drásticas. Está bien que el mundo ha cambiado un montón y la medicina también, pero bueno, obviamente son cuestiones muy diferentes, porque bueno, ha cambiado todo por suerte. Bueno, ahora vamos a hablar también, vamos a darle el pie a que hable el Colorado Grupo del sexo masculino. Vamos a estar hablando del contexto social, político y económico de Colorado, ¿no? Sí, sí, así es. Vamos a ver cómo afectaron tanto económica, bueno, y socialmente, como dijiste vos, estas enfermedades que, aunque parezca que tienen comparación, fueron bastante distintas, tanto como para afectar como para beneficiar. Perfecto. Por ejemplo, Vamos a estar hablando primero del contexto social de la peste negra, ¿no? exactamente. Perfecto. Por ejemplo, bueno, como bien dijo Martina, la peste negra se inició en 1346 y fue una de las más contagiosas y letales de su historia. En ese tiempo, a ver si nos ubicamos en ese contexto en el que nos encontramos, era muy distinto en el que estamos hoy en día. Para que nos demos unas ideas, la peste negra fue muy nueva y justamente por eso, porque no se conocía cuando se inició. Si bien en ese momento había otras enfermedades como estaba capaz la disentería, la gripe, el sarampión y bueno, la que ya todos conocemos que es la lepra, que en ese momento fue muy temida. Sí. La peste negra generó un cambio rotundo grande en la sociedad. Primero y principal, si bien como dijo la Colo, se originó por la famosa ruta de la seda,
Bien, también esa famosa ruta empezó a llamarse como la ruta de la muerte negra porque se creía que la peste circulaba por ahí. Ujú. Claro, después descubrieron que se transmitía por animales. Se creía que, bueno, que cuando caminabas ahí te ibas a contagiar y por eso las sociedades comenzaron a que esto había sido un castigo de Dios por algo que ellos habían hecho mal. Terrible. Primero, en lo primero que podemos notar que esto afectó fue en el cambio en la sociedad, primero y principal, por ejemplo, en las muertes de personas, que esto generó una falta de obra, de mano de obra altísima en la sociedad. Pensemos que en esos tiempos, básicamente, lo único que se hacía era trabajar el campo, bien, la gente vivía de las cosechas, había muy poca actividad comercial, pero eso era la principal, y al haber una gran falta de mano de obra, Claro, al ver tantas afectó, muertes, se perdía mano de obra y claro, eso hacía que, bueno, afectó principalmente en las cosechas a un nivel abrupto, pero lo que bien hizo, bien decirlo no estaría correcto, pero lo que hizo generar que al ver esa falta de mano de obra, hubo muchas sociedades que al no ser afectados por esta peste negra pudieron expandir su espacio geográfico y cosechar en otras áreas. perfecto. Y con tema, ¿cómo afectó al contexto económico? Bueno, en el contexto económico, en su primer momento, cuando finalizó la peste negra, dispuso una cantidad de recursos de lo cual había mayor de lo que antes había cuando se inició. Ujú. Por ejemplo, bien, al escasear la mano de obra, con el tiempo se produjo una retracción de la economía y el comercio y la producción agrícola, provocando un desestablecimiento. En general, se puede decir que la peste negra dio un impulso económico. Primero, porque aceleró procesos comerciales debido al temor de contraerla. Claro. Bien, en cuanto se comenzó a rumorar que esto estaba circulando, las personas querían sacarse, por así decir, la mercadería con la que se encontraban y venderla sin no tener que realizar esos viajes de ruta a ruta. Perfecto. Después, bueno, generó lo que bien decíamos como antes, el espacio agrícola-ganadero. Bien, que al contar con menos mano de obra, los campos fueron vacíos y se fue tomando por distintas personas que fueron expandiendo su actividad agrícola. Bueno, ahí estuvimos Esto lo que... hablando. ¿Sigue un poquito más? Perdón, ¿eh? Pues yo No, no, pensé que. no, 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 tranquilo, por favor, siga usted. Ok. No, ahí estuvimos hablando, vamos a recordar a la gente, estuvimos hablando ahí de peste negra, el contexto social y el económico de la peste negra, pero ahora también vamos a hablar de lo que más quizás estamos más afines, ¿no? Porque estuvimos cerca y hoy en día seguimos con el tema del COVID. Claro, bueno, el COVID, si bien podemos notarlo como que creemos que puede ser muy parecido, en realidad fue muy diferente en cómo afectó, en tanto negativo como si se podría decir positivo. En primer notar, en la sociedad lo que podemos notar es que generó para mí lo que fue una baja de nivel súper negativa. Bien, desde que apareció al menos acá, si nos ponemos en puntual en nuestro país, socialmente provocó la pérdida de trabajos, provocó enfermedades psicológicas, que hay unos números que han incrementado, la verdad, que es increíble. Eso creo que es el primer impacto en la sociedad que generó el COVID-19. Y económicamente, bueno, creo que está de más decirlo que Sí, para afectó a un todos encima. 50, Afectó a claro, todos, no para un solamente acá a Argentina, que. 50% del mundo, para mí fue negativo, tanto para cierre de locales, Sí, sí, sí. tanto para gente que necesitaba viajar por trabajo, para gente que necesita salud. O sea, pensemos que en nuestro país, si bien todos los sectores no están avanzados tecnológicamente, pensemos que capaz una persona del Chaco que tenía que ser operada en Buenos Aires, para que nos demos una idea, no podía ser realizado. Bien, eso generó, la verdad, una problemática, al menos poniéndonos en punto en nuestro país, enorme. ¿Sí? Se puede decir que el COVID afectó, la verdad, en gran manera a nuestro país. Sí, no, y además también un dato no menor que también se nos había pasado es que, bueno, antes no existían las vacunas. Y que hoy en día, Exactamente. sí, hoy en día sí existen las vacunas, que también fue algo también muy económico, ¿no? Porque hay que Sí, decir que lo hicieron algunos países y que también eso hizo que algunos países tengan mucha más plata y otros, los otros que quizás no pudieron hacer las vacunas, tuvieron que comprarlas y ahí también perder plata, más allá de que encima ya venían perdiendo, porque tuvieron que hacer la cuarentena esta que nos tocó, por lo menos a nosotros, hablando de nuestro país, esa cuarentena eterna que hizo perder a muchas personas su trabajo.
Eh, No, sin duda. Además, en el que se tardó, no sé si decirlo mucho tiempo, se tardó aproximadamente un año en el que aparezcan las primeras vacunas. Mucha Ujú. gente desconfiaba de estas vacunas. Primero y También, también. principal porque no sabíamos la causa del virus. Segundo, porque no sabíamos cómo esas vacunas podían repercutir en cada uno de nosotros. Bien, ha habido muchos casos en que las vacunas, si bien en lo general han funcionado de manera correcta, han tenido efectos secundarios. Sí. Bien, Sí, bueno, es que creo que como todo, cuando es algo nuevo, que yo creo que eso también iba a ser una comparativa desde mi subjetividad, hablando tema peste negra y COVID, yo creo que es algo que sorprendió al mundo, ¿no? O sea, es de de repente, sí, la sin gente se duda, fue algo muere que por no se esto esperaba. y así afectó a todos, por ser algo tan Exacto, sorpresivo. exacto. ¿Que te quedó algo más? Pues no te quiero cortar. No, 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 por favor, Perfecto. vos seguís. Estuvo perfecto. Bueno, vamos a pasar al último tema que nos queda, pues ya se nos va cerrando el programa. Vamos a estar hablando de las consecuencias, con la querida Manjula, vamos a estar hablando de las consecuencias de la peste negra, y también bueno, del COVID que estamos ahí recientemente, también hablamos con el Colorado. Manjula. Claro, sí, vamos a hablar de las consecuencias finales que tuvo la peste negra. Bueno, del COVID no vamos a poder hablar porque todavía no terminó. Ujú. Pero bueno, Entonces vamos a hablar. sé que del COVID hubo igual unas consecuencias sociales que podemos estar Claro, sí, viendo sí. y también económicas, pero bueno, obviamente todavía no podemos hablar de una finalización como si la peste negra, que ya pasaron siglos y ya sabemos que se terminó eso, ¿no? Claro, obvio. Bueno, empezamos. Dale. La peste negra tuvo una serie de trastornos religiosos, económicos y sociales. Ujú. Algunas consecuencias sociales que tuvo, como dijo el Colo, fue que hubo demasiadas muertes en lo que sería el continente europeo y se necesitaron casi 80 años y en algunas ciudades 150 años para que la población se pudiera recuperar, que vuelva a ser normal. Sí, algo que también, o sea, yo creo que vamos a necesitar muchos años también si nosotros ya necesitamos muchos años para recuperar la Argentina con la economía, a su vez también esto de que haya pasado el COVID, también, no sé si vamos a tener 80 años o más para recuperar la economía como realmente tiene que estar. Pero a veces ya es Claro. una opinión mía. Prosiga, prosiga. Bueno, luego también ya cuando estuvo finalizando, ya hacia el final, Ujú. hubo mucha migración, ya que la gente aprovechó para mudarse a mejores tierras y empezar a buscar más oportunidades laborales, porque como contó el Colo, de las consecuencias económicas eh, del tema de... Ay, me olvidé cómo dijo. No importa, no importa, Eh, no importa, porque ya si no nos acordamos, no te vas a acordar más. Yo tampoco me acuerdo encima. claro. Bueno, pero más o menos es lo mismo que dijo el Colo, Sí. que fueron que los campos se quedaron sin trabajar y las cosechas se pudrió todo. Entonces fue ahí cuando los ciudadanos prefirieron migrar y buscar nuevas En otros lugares, oportunidades. claro, en otros países. Sí, sí. Bueno, después De las consecuencias religiosas. también una de las consecuencias religiosas fue que la peste negra golpeó a los monasterios muy duro debido a su proximidad con los enfermos que buscaron refugio allí. Fueron que algunas iglesias se quemaron por Ujú. el simple hecho de que ayudaban a los enfermos y como no querían tener más enfermos, empezaron a quemar iglesias. Claro, algo eh, también parecido a lo que también contábamos antes, esto de que la gente quemaba su ropa. Es como que en el lugar donde iba alguien con peste negra, tenían que quemar el lugar, porque esa era la única solución. Y acá, bueno, pasaba lo claro, mismo. claro. Los monasterios ayudaban y había enfermos. No, está bien, si acá estuvieron enfermos de peste negra, no hay que quemar todo el lugar. Sí, 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 quemaron muchísimas iglesias y Sí. hasta sacerdotes quemaron. No, una locura. Hubo una locura. Y no sé si eso fue una consecuencia o qué, pero las mujeres se pudieron unir más al servicio con iglesia. Perfecto. Y Sí, sí. bueno, ahí estuvimos hablando, también recordar a la gente, estuvimos hablando de las consecuencias tanto sociales, económicas, como bueno, también como recién decía Manjula, de la religiosa, vamos a estar hablando ahora del COVID,
de las consecuencias sociales y económicas. Pues bueno, mucho más que eso, obviamente no se puede hablar mucho, pero tenemos un poquitito, un paneo de eso que nos va a estar hablando Manjula. Sí, sí. Una de las principales consecuencias sociales, al igual que sería económica a la vez también, fue la escasez de trabajo que no había en el boom del coronavirus, de cuando fue que nos encerraron a todos, fue cuarentena. Al no haber trabajo hubo demasiada pobreza, O gente que no llegaba a fin de mes y con esto terminó entrando en la pobreza directamente. claro, claro. Esto fue más igual en países que se están desarrollando todavía. Ujú. Después también el cierre de las escuelas y universidades, esto más que nada en todo el mundo, en sí es todo el mundo, hizo que el nivel educativo bajara muchísimo, demasiado, y si nos ponemos a pensar en lo que es nuestro país, Sí. el nivel educativo bajó demasiado. Claro, si ya antes era bajo, con esto empeoró. Y también decir que, bueno, también en los países más pobres también la falta de insumos, ¿no? Para la gente que está internada con el virus. Claro, Pues sí, sí, pasó acá también, obviamente en Argentina también. Que no sí, sí, sí. faltaban, no sé, desde, sí, desde vacunas, desde ¿cómo se llama? Para respirar para los, no me acuerdo. El- Bueno, no me acuerdo, pero la gente se acordará no, de lo yo que me estoy acuerdo. diciendo. Pero faltaban muchas cosas, lamentablemente. Sí, sí, bueno, ese también era un punto de las consecuencias, ya lo Ujú. dijiste vos. Y ahora algunas consecuencias Consecuencias. económicas. Claro. Hablando de consecuencias económicas, en los países subdesarrollados fue en los que más afectó. No encontré un porcentaje que diga, ¿Cuánto exacto? claro, cuánto exacto, pero se dice que el PBI se prevé con un 2,2% en este año, o sea, en el 2022 en América Latina y en Nada, el Caribe. nada, o sea, Nada. literalmente nada. Y en el 2021 alcanzó un 6,5% el PBI en esos continentes. Claro, o sea, este año hubo peor crecimiento que el año pasado. Claro, sí, sí. Y el Y año claro, porque el pasado, 2021 se empezó a abrir un poco más todo y bueno, hubo capaz como un boom de todos los países de América Latina y del Caribe y capaz este año, no sé, bajó de vuelta. Eso no lo sabremos porque claramente economistas no somos. claramente. Y también el crecimiento del empleo en los países en desarrollo sigue siendo demasiado débil, eh, como en África y en América Latina, con esos son continentes, y el Ujú. Caribe y Asia Occidental. Es muy poco el crecimiento que se está viendo, aún así, ya que se están abriendo demasiadas cosas para que puedan trabajar, no, es muy poco. Esa creo que es una de las consecuencias principales que va a seguir habiendo a lo largo De, de los años. claro, hasta que también un poco finalice, ¿no? Pero bueno, no sé cuándo vamos a terminar con el COVID, la verdad. Claro, sí, sí. Después también una de las consecuencias fue que muchos países en desarrollo pidieron préstamos al FMI y eso también es una causante en economía en los países. Si ya son Estamos teniendo problemas con conexión con Manjula. están en Ahí está. desarrollo, siguiendo que, uy, en No, serio, ahí está, te estamos escuchando, te estamos escuchando. Tranqui. ¿en dónde, Lo en de dónde me quedé? se ha interrumpido. Se interrumpe. Se ha interrumpido gran parte de las actividades, esa parte. Vamos por ahí. Estábamos escuchando. Bueno, lo que te estaba diciendo es que muchos países en desarrollo pidieron préstamos al FMI y eso, bueno, fue una causante a más pobreza en los países y más en los largos años también se va a ver. Ok. También se interrumpió una gran parte de las actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa, después en América del Norte y por el resto del mundo. Y después ya de eso cerraron las fronteras y de ahí ya fue consecuencia económica en todo el mundo. Perfecto. Bueno, llegamos al final, porque ya se nos va el tiempo, se nos va el tiempo. Así que cerramos el programa de hoy. Muchas gracias a todos por la información. Saludo al Colorado. ¿Algún saludo, algo? No, por favor a vos por invitarnos y dejarnos compartir este momento con vos. La verdad que pasó rapidísimo. Pensamos Pasó que muy íbamos a estar rápido, más pasó muy tiempo. rápido.
Vos, Marti, Martina, el Sol, Jimena. Damos un cierre general. La verdad, un placer que me hayan escuchado. Así que nada, hasta la próxima. Perfecto. ¿Alguno más? ¿Nadie más? No quiero Un placer cortarlos. haber estado acá, muchas gracias. Perfecto. Sí, yo también. Muchas Perfecto. gracias a todos los oyentes. Perfecto. Bueno, nos vemos la próxima, pero con muchas más noticias de política internacional. Chau, chau.